Dice la palabra de Dios en Filipenses 4, versículos 6 al 8. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Dios, gracias por esta tarde en tu casa, gracias por tu presencia. Señor, son los mejores momentos que podemos pasar en nuestra vida disfrutando tu presencia. Señor, es increíble cómo mientras nosotros nos enfocamos en ti, tú nos bendices, nos abrazas, Señor, y nos animas a seguir adelante. Padre, yo sé que con lo que acabamos de pasar quizás sería suficiente, pero queremos escuchar tu voz, queremos aprender de ti. Espíritu Santo, enséñanos en el nombre de Jesús, que así sea. Bueno, todos los pastores, los líderes, gente que discipulamos a otros, yo sé que aquí habemos muchos, que estamos en una función de enseñar a otras personas, guiar a otras personas en la palabra de Dios. Siempre o muy seguido nos encontramos con circunstancias en la vida de las personas que realmente no hay mucho que hacer. Por ejemplo, a veces llegan mamás con nosotros y nos dicen, es que mi hijo, mire, lo descubrí que a lo mejor está probando con drogas, yo he hablado con él, ya le llamé la atención y no me quiere hacer caso. ¿Qué hago? Dime por favor, ¿qué hago? Entonces son circunstancias en las cuales realmente, pues, ¿qué puede hacer esa madre? ¿No? El consejo que le das es, ora por él. Otro caso, una mujer igual a lo mejor con un esposo que es grosero, la trata mal, ella pone todo de su parte en ser una buena esposa, en cumplir con su rol, lo que tiene que hacer, y dices que de todos modos él sigue siendo muy grosero, me trata mal, por favor dígame qué hago. Y la respuesta es la misma, ora por él, ¿verdad? Pero cuando uno les dice ora por él o ora por ella, yo muchas veces noto cierta decepción en los ojos de las personas, como si decirles ora por él fuera, no hay nada que hacer. ¿Sí me explico? O sea, como si orar fuera el último de los recursos. Y yo sé que muchos quisieran que les dieras los 5 pasos para que tu hijo deje las drogas, ¿no? Y para seguirlos, o el método infalible para que tu esposo se convierta en el príncipe azul, ¿verdad? Pero la verdad es que hay muchas circunstancias en la vida, la mayoría de las circunstancias de nuestra vida, lo único que podemos hacer es orar. Pero cuando yo digo lo único que podemos hacer es orar, no quiere decir que sea algo menor. La oración no es nuestro último recurso, ni nuestra última y más chafa herramienta. Déjame decirte que la oración es nuestra más poderosa herramienta que tenemos para enfrentar los problemas. Nunca veas la oración como algo secundario o como el último recurso después de que ya intentaste todo. Realmente la oración es lo único que puede transformar las cosas. Yo no sé si supiste, esta semana que pasó, en la ciudad de Cancún, hubo un foro de la Organización de Estados Americanos, a la cual México pertenece. Es como la ONU, pero solamente de Estados Americanos. Y la semana pasada, o sea, antes de esta semana, estábamos en una reunión, pastores de las iglesias a las cuales formamos nosotros parte, y el pastor Gilberto Rocha nos estaba contando que él estuvo invitado a ese foro de la OEA. Entonces él nos decía que habían tenido una reunión un día antes con algunas delegaciones que ya habían llegado, y que pues estas personas, en ese salón había varias personas y los agruparon por, ¿cómo le llamó él? Por
coaliciones, los organizaron por coaliciones y a él obviamente le tocó en una coalición que estaban ahí para defender la vida y la familia, ¿ok? Para defender los derechos de los niños al nacer, o sea que en contra del aborto, en contra de los matrimonios igualitarios, todo ese asunto. Y él nos decía que por un lado estaba ese grupo, esa coalición en pro de la vida y la familia, pero que el resto de coaliciones, que eran como 15, todos iban a pelear por los derechos de la comunidad homosexual. O sea, era una coalición de, no sé, 10, 15 personas contra 15 coaliciones de todo el continente que iban a luchar por los derechos de la comunidad homosexual. Entonces él nos empezó a platicar que ellos llegaron, pues como suele ser en estos casos, muy agresivos, muy a querer imponer su ideología, y que incluso le llegaron a pedir a la Secretaría de Relaciones Exteriores que obligaran al hotel a abrir un baño, un tercer baño para transgéneros y todo ese rollo. Entonces, o sea, llegaron así como con la espada afuera, ¿no? Así a provocar. Y obviamente a ellos, a esta coalición por la vida y la familia, pues mojigatos, cerrados, anticuados, intolerantes, o sea, así, ¿no? Entonces, mientras el pastor Gilberto nos contaba esto, empezó a llorar y se soltó a llorar como niño ahí en medio de nosotros, porque él decía, es que no saben lo difícil que es estar ahí, un grupito tan pequeño frente a un montón de gente diciéndonos todo eso, tachándonos de religiosos, de cerrados, de anticuados, y se soltó a llorar como niño. Entonces todos nos quedamos así y dije, bueno, yo en lo personal dije, ¿qué le puedo decir? Yo que llevo 2 meses de experiencia contra él que lleva no sé cuántos años y todo lo que... ¿Qué le dices? ¿No? ¿Qué haces? Y yo veía las caras de todos así como de, ¿qué le decimos? Pues él es el sensei aquí, ¿no? Entonces simplemente uno de ellos se paró y comenzó a orar por él. Y los demás le seguimos y empezamos a orar por él. Señor, dale fuerzas, fortalécelo, pon tus palabras en su boca. Y empezamos a orar y algunos empezaron a declarar profecías sobre él, otros empezaron a declarar palabras de la Biblia sobre su vida. Y yo vi cómo su ánimo se fue fortaleciendo. El día lunes que él viajó para allá, yo en la mañana le mandé un mensaje y dije, pastor, estoy orando por ti, échale ganas, ánimo. Y me respondió, muchas gracias, estamos acá, vamos con buen ánimo, etcétera. Para no hacerte el cuento largo, te repito, iba una delegación, una coalición en pro de la familia. Todas las demás iban a imponer, a exigir que la OEA adoptara políticas a favor de estas comunidades. Para no hacerte el cuento largo, ninguna propuesta de estas coaliciones pasó. Ninguna. Entonces yo sé, sí, es algo para darle gracias a Dios. Literalmente fue David contra Goliat. O sea, fue David contra Goliat una vez más, donde vemos que la oración, porque obviamente todos estuvimos orando esos días por ellos, y no nada más nosotros, yo sé que muchas iglesias alrededor de Latinoamérica estuvieron orando porque se sabía las intenciones que había en esta cumbre. Entonces vemos una vez más que aunque es David un pequeñito contra lo que pareciera un gigante, la oración es determinante. Dios nos lo está mostrando una vez más. Entonces ahí es donde yo digo, ¿por qué entonces cuando se trata de mis situaciones particulares veo la oración como que, pues sí? Cuando el pastor me dice, pues ora por él, sí, pero como que yo hubiera querido que me dijera otra cosa, ¿no? O sea, a veces estamos tan acostumbrados a la religión que nos sentiríamos mejor si nos dijeran, pues agárrale un cabello y échale una, yo no sé, ¿verdad? Hazle ahí un trabajito, como que nos dejaría más satisfecho eso, que el hecho de que nos digan ora por él, ora por ella, ¿verdad? La oración no es nuestro último ni más débil recurso, es nuestra principal y más poderosa arma, ¿ok? Ahora, dicho esto, el tema de hoy se llama un día a la vez. Y lo que Dios quiere enseñarnos hoy es que aprendamos a confiar en Él un día a la vez. El no apresurarnos por el mañana, por el futuro, qué va a pasar, sino el día de hoy poder tener la certeza de que Él está en control de mi vida por hoy. Ya mañana veremos qué pasa, pero el día de hoy poder confiar en Él. Lucas capítulo 11, versículos 2 y 3. Jesús les está enseñando a orar a sus discípulos y les dice, ustedes deberían orar así: Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto, danos cada día,
Di conmigo, cada día el alimento que necesitamos. Dice otra versión, danos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahí Jesús les está enseñando, no les está diciendo el pan nuestro de cada semana, dánoslo el lunes, ¿verdad? Ni el pan nuestro de cada mes, ni de cada año, sino dice el pan nuestro de cada día, porque necesitamos aprender a confiar en Dios un día a la vez, un día a la vez. En el pasaje de Filipenses que leímos al principio, con el que abrí, encontramos 4 cosas que tú puedes hacer para aprender a confiar en Dios un día a la vez. 4 cosas muy sencillas que si tú las pones en práctica vas a aprender a confiar en Dios un día a la vez. Vamos a leerlo nuevamente. Filipenses 4, versículo 6. Dice, no se preocupen por nada. Eso es lo primero que hay que hacer. Dice Dios a través de Pablo, no te preocupes por nada. Voltea con el de al lado. Dile, mi hermano, mi hermana, no te preocupes por nada. No te preocupes por nada. ¿Sabes? Preocuparse es ocuparse antes de tiempo. Ajá. Es preocuparme. Es ocuparme de algo que ni siquiera es el tiempo de estarme ocupando. Jesús dice en Mateo 6:34, Jesús mismo lo dice, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. O sea, esto lo está diciendo Jesús. No te preocupes por el mañana. Preocuparse, te lo repito, es quererse ocupar, querer resolver cosas que no es el momento de resolver. Yo les decía en la mañana, es como si mi hijo Santiago, que tiene 5 años, estuviera muy preocupado en cómo va a mantener a sus hijos. Eso es preocuparse. Él debería de ocuparse de aprender a hacer bien el 1. No del 1, sino el 1. Del 1 ya hace bien. Pero a trazar bien el 1, ¿verdad? Lo hace muy chueco. Ya va en el 18 y yo digo, vas en el 18, mi hijo, pero no sé cómo, ¿verdad? Ni el 1 todavía va bien. Eso él debe ocuparse. Todo lo demás es preocuparse. ¿Cuántos de nosotros nos perdemos de lo que Dios tiene para nosotros hoy por estarnos queriendo resolver cosas que ni siquiera es el tiempo de estar resolviendo? Dice Jesús, espera, ten calma, ya mañana llegará y las broncas de mañana, mira, ni las de hoy has resuelto y ya estás queriendo resolver las de mañana, ¿verdad? Dice, cada día trae su propio afán. Los problemas de hoy son suficientes, por hoy. Confía en Dios hoy. Ocúpate de lo que tienes que hacer hoy. Por ejemplo, a lo mejor tú tienes una deuda que pagar el próximo mes. No te preocupes, ocúpate hoy. ¿Qué es lo que tú debes hacer hoy? Administrar bien mi dinero hoy. Gastar en lo que tengo que gastar hoy y dejar de gastar en lo que tengo que no gastar hoy. ¿Alguien me sigue? Si tú haces eso, es probable que logres para esa fecha tener para pagar esa deuda o una parte o resolverlo de alguna manera. Pero si tú solo estás pensando en que dentro de un mes tengo que hacer tal o cual cosa, eso te va a robar la paz. Y no solo te va a robar la paz, te va a robar las bendiciones que Dios tiene para ti hoy. Te va a robar los beneficios que Dios tiene para ti hoy. Así es que el punto número 1 para aprender a confiar en Dios un día a la vez es no te preocupes por nada. Y volviendo al punto, preocuparse es querer resolver cosas que no es el momento de estar resolviendo. ¿Ok? Número 2, dice Filipenses, no se preocupen por nada, en cambio, ¿qué? Oren por todo. Y ahí está la clave, ¿verdad? No te preocupes por nada, pero eso sí, ora por todo. ¿Ok? Una cosa es preocuparme por algo y otra cosa es orar por algo. Volviendo al ejemplo de la deuda en un mes. Si tú te preocupas, vas a vivir en ansiedad, vas a vivir en estrés, ¿verdad? Pero si tú oras, vas a encontrar el descanso que necesitas. Y si tú obedeces a Dios ocupándote de lo que tienes que hacer hoy, eso más la oración
Acabamos de decir que la oración no es nuestro último recurso, sino es nuestra más poderosa arma. Yo te aseguro que en manos de Dios eso se resuelve porque se resuelve. Y te lo digo porque yo lo he visto en mi vida. En muchas situaciones, cuando tú pones las cosas en manos de Dios, Él se encarga de ordenar las cosas. La oración cambia las cosas. ¿Sabías que Dios ya resolvió tu problema más grande? ¿Sabes cuál era nuestro problema más grande? Era que íbamos derechito al infierno. Ese era nuestro problema más grande y Dios ya lo resolvió. ¿Cómo lo resolvió? Entregó a su Hijo, nos salvó. De ahí en fuera, mi hermano, todo es para arriba. ¿Me explico? O sea, si mi problema más serio, que era que yo iba derechito al infierno y ahora por su gracia voy camino a la vida eterna, todo lo demás es segundo plano, todo lo demás es irrelevante. Mira lo que dice Pablo en Romanos 8:32. Dice, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Es decir, Pablo está diciendo, o sea, si Dios llegó hasta el punto de entregar lo más precioso que Él tenía, lo más precioso que yo tengo son mis hijos. Lo más precioso que Dios tenía era su Hijo, su unigénito, su único engendrado. Y hace 8 días hablábamos de eso, que Dios a ti te ama al menos lo mismo que a quién, que a Jesús, ¿verdad? Entonces dice Pablo, si Dios estuvo dispuesto a entregar a Jesús, ¿qué cosa te va a negar? ¿Verdad? O sea, si ya te entregó todo, ¿qué cosa te puede negar? Si Dios ya solucionó tu problema más importante, que era tu eternidad, ¿tú crees que Él no va a querer encargarse de todos los demás problemas? Claro que sí. Pero ¿cuál es la clave de todo? Orar. Poner todas nuestras situaciones en manos de Dios. Confiar lo suficientemente en Él como para confiar en que a través de mi oración Él puede hacer las cosas. Pero desafortunadamente, insisto, tenemos este concepto equivocado o minimizado de la oración. Y Dios nos lo ha demostrado durante todo el año pasado y en situaciones bien intensas respecto a este asunto de las leyes, ¿verdad? Pero ya a la hora de aplicarlo en nuestra vida, como que sentimos que se pierde, ¿verdad? Y preferiríamos hacer, es como cuando estaba aquel hombre en la Biblia, Naamán se llamaba, que tenía lepra. ¿Alguien ha leído esa historia? Y va con el profeta de Dios y el profeta le dice, báñate 7 veces en el río Jordán. Y él dice, ay, ¿eso qué? ¿Verdad? Y su sirviente le dice, a ver, si te hubiera pedido que te embadurnaras de lo que sea o que hubieras ido, o sea, si te hubiera pedido algo más difícil, ¿lo hubieras hecho? Pues sí, ¿y por qué no haces esto que es tan sencillo? A ver, y va y lo hace y se sana. ¿Me explico? O sea, lo mismo nos pasa con la oración, como que quisiéramos que fuera algo más complicado, más elaborado, pero orar es poner el poder de Dios en movimiento, ¿no? ¿Sabías que a Dios no le mueve la necesidad? A Dios no lo mueve la necesidad humana. Si a Dios lo moviera la necesidad humana, ya no habría hambre en el mundo, ni habría niños muriendo en África por falta de agua, ni falta de comida. Si a Dios lo moviera la necesidad. Sé que suena un poco fuerte, pero a Dios no lo mueve la necesidad. ¿Sabes qué lo mueve? La fe. Cuando Dios ve fe en una persona, eso provoca el corazón de Dios. Dice la Biblia que hay 2 cosas que Dios busca. Una de ellas es adoración y otra cosa es fe. Dice Jesús, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Quiere decir que Él va a estar buscando fe. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, de las pocas cosas que lo pudieron sorprender fue la fe de las personas. Con aquel soldado romano que tenía un sirviente enfermo, ¿no? Algunos hemos leído esa historia. Y el soldado le dice, Señor, ni siquiera necesito que vayas a mi casa. Desde donde tú estás, tú di la palabra y yo sé que mi siervo va a sanar. Y Jesús voltea asombrado. O sea, imagínate qué puede sorprender a Jesús. Jesús, que estuvo en la creación del universo, que Él mismo creó la luz y las estrellas y la luna y todo lo que existe. ¿Qué cosa podría sorprender a Jesús? ¿Sabes qué lo sorprendió? La fe de un soldado romano.
Y lo sorprende tanto que voltea con la gente y les dice: les aseguro que ni siquiera entre los cristianos he visto una fe como la de él. Porque a Dios, si algo lo atrae, si algo lo mueve, es la fe. Este mismo Jesús estuvo en una ciudad que se llamó Capernaum, donde ahí dice la Biblia que Jesús no pudo hacer muchos milagros. ¿Sabes por qué no los pudo hacer? Porque la gente de ese lugar no tenía fe. Y al no haber fe, Jesús no pudo hacer más milagros. ¿Qué te parece? ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque una persona que ora es una persona que tiene fe en lo que está haciendo. Por eso es que la oración tiene poder, porque la oración va cargada de fe. Si no hay fe, ni siquiera oras. Por eso reaccionamos así de: ora por él, porque no tenemos fe. Si tuviéramos fe, dice Jesús, como un grano de mostaza, y nuestra oración estuviera cargada con esa fe, pasaría lo que vemos que pasa, que una coalición puede vencer la opinión de 15 coaliciones en un ambiente donde nada tiene que ver con la palabra de Dios. ¿Eso cómo ocurre? Por la oración cargada de fe. Entonces dice, número 1, no te preocupes por nada, pero eso sí, ora por todo. Ahí sí métele. Ahí sí no te limites y oras por lo de hoy, por lo de mañana, ora por todo. No te preocupes por nada. Ocúpate de lo de hoy, pero ora por todo. ¿Vamos bien? Número 3, dice que seamos agradecidos en todo. Aquí a veces nos confundimos porque pensamos que Dios nos exige que le demos gracias por por las desgracias que nos pasan. Y eso realmente, si fuera cierto, eso hablaría muy mal de Dios. Porque imagínate un Dios que te exigiera que le des gracias porque te dio cáncer. Ay, Dios, gracias por este cáncer. Eres lo máximo. Gracias porque me dio cáncer. Ah, Dios, gracias porque choqué el carro y casi me mato. No, hombre, eres buenísimo. En la mañana una amiga mía posteaba en Facebook. Cuando me desperté y abrí mi aplicación, estaba viendo, decía que anoche se metieron a su casa a robar armados. Estaban ellos dormidos. Los encañonaron, golpearon a su papá, golpearon a su sobrino. Ni modo que ella dé gracias a Dios porque se metieron a asaltarlos en la noche. No se trata de dar gracias a Dios por todo lo que nos pasa. Se trata de dar gracias a Dios en toda circunstancia. Es muy diferente. ¿Por qué podemos dar a Dios gracias en toda circunstancia? Yo no le estoy agradeciendo porque me dio cáncer. Yo no le estoy agradeciendo porque choqué o porque se metieron a robar. Yo puedo agradecerle en cualquier circunstancia. ¿Sabes por qué? Porque sé que sin importar la circunstancia, Él está conmigo. Dice Salmo 23, versículo 4. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Entonces no le doy gracias a Dios porque me dio cáncer. Le doy gracias a Dios porque a pesar de mi circunstancia, Él está conmigo. Aunque esté atravesando un valle oscuro de muerte, no tengo temor. ¿Por qué? Porque sé que Él va conmigo. Entonces no importa la circunstancia, mi hermano. De eso se trata el tercer punto. Agradecer en todo tiempo. No agradecer por todo lo que nos pasa. Eso sería de locos, masoquistas, ¿verdad? Se trata de entender mi posición. De entender que si estoy del lado de Dios, no importa la circunstancia. De verdad no importa lo que esté pasando. Yo voy a estar bien y voy a salir adelante porque Él está conmigo. Porque sé que Dios va a cuidar de mí. Dice la Biblia que todo obra para bien a aquellos que amamos a Dios. ¿Tú amas a Dios? Entonces tú tienes la promesa de que todo lo que el diablo planea para tu mal, Dios lo convierte para tu bien. Eso es de las cosas que más me impresiona de la vida cristiana. Porque ¿sabes qué? La vida cristiana no es una vida donde se nos prometió no sufrir. Se nos prometió que a ese sufrimiento se le va a dar un sentido. Y a ese sufrimiento se le va a añadir gozo. Y ese sufrimiento va a ser transformado en alegría.
¿Sabes? Allá afuera la gente sufre en balde. Allá afuera el diablo también ataca a la gente, pero ellos no tienen a un Dios que convierta su llanto en alegría. Dice la Biblia: has cambiado mi lamento en baile. Eso es lo que Dios hace. Has cambiado mi ceniza por un óleo de gozo. Eso es agradecer a Dios en medio de cualquier circunstancia, porque sé que por muy mal que las cosas se vean, si yo amo a Dios, si yo he sido llamado conforme a sus propósitos, todo va a estar bien, porque Él tiene cuidado de mí, y entonces puedo agradecer en toda circunstancia. Número 4, dice el versículo 8 de Filipenses. Dice el versículo 8: concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo verdadero, todo lo justo, lo puro, lo bello, lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. El número 4 yo le puse: piensa las cosas correctas. Ten pensamientos correctos. Yo te pregunto, ¿dónde encontramos cosas así para pensar en ellas? Cosas puras, verdaderas, honorables, justas, bellas y admirables. ¿Dónde encontramos eso? ¿En las películas? ¿En la televisión? ¿En el programa de Laura? ¿No? ¿En dónde encontramos esos pensamientos? Solamente en la palabra de Dios, ¿verdad? Esa es la importancia de leer la palabra de Dios, pero no nada más de leerla. Leerla ya es un avance, pero no te sientas mucho porque la lees. Sabes, en México, ese es un gran problema que tenemos en México los cristianos. O sea, de por sí no leemos. El mexicano lee, fíjate, hay estadísticas. Los alemanes leen en promedio al año 9 libros. En promedio, un alemán lee 9 libros al año. Un mexicano no lee ni medio libro al año, estadísticamente. El mexicano lee Mafalda en el periódico, lee Condorito ahí cuando está viendo las noticias. Leemos cuando estamos en el baño, ¿verdad? El shampoo, los ingredientes. Ya, eso es lo que leemos. Entonces, súmale al mexicano promedio que no leemos, súmale leer un libro que la mayoría, el que tenemos más a la mano, es una versión que se llama Reina Valera 1960, que ni mi abuelita habla así. ¿Alguien me sigue? Entonces fíjate, no leo. O sea, como cultura no leo. Luego me dan un libro que viene en un lenguaje difícil de leer. Esa es la razón que la Biblia está bien empolvadita, ahí en los estantes o abajo de la cama sosteniéndola para que no se desnivele, ¿verdad? O abierta en medio de la sala, en la misma página durante 20 años, ¿no? Por eso yo les animo mucho en Alfa, le digo, cambien a una versión más reciente de la Biblia. Hay gente que se molesta de que estamos cambiando la versión. Me acuerdo que una vez en el curso una hermana me dijo: hermano, pero es que su papá a mí me enseñó a tener mi Reina Valera con mi diccionario al lado. Dije: meta, lo que te estoy ahorrando es el diccionario, nada más. Porque te aseguro que si tú lees esta que yo te estoy proponiendo, no vas a necesitar el diccionario. Ya como que la cachó, ¿verdad? Una vez en Facebook escribieron a la página de aquí una mujer despidiéndose de nosotros porque usábamos una versión diferente. Que ella creció con Reina Valera y que no soportaba que usáramos otra versión y que nos da las gracias, pero que ella ya se iba. Pues si lo único que quieren, mira, Dios. Esa es la razón por la cual es más fácil ver la novela del 13 que ponerte a leer la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque la novela del 13 le entiendo re bien. Hablan mi lenguaje perfectamente, todo lo que los pleitos, yo sé por qué se peleó con ella, entiendo toda la trama perfectamente. ¿Qué va a tener más peso? La novela donde todo lo entiendo, a un libro de 1960 donde no entiendo ni pío. Y aparte soy un mexicano y no leo, ¿me entiendes? Entonces necesitamos, para pensar las cosas correctas, necesitamos
leer la palabra de Dios, porque ahí es donde vamos a encontrar todo eso que es bueno, puro, honorable, verdadero, digno de alabanza, ¿no? Entonces, leer la Biblia es como estar sentado en la playa. ¿Quién ha tenido el privilegio de conocer el mar? Levante la mano. Los que no, ojalá algún día lo puedas experimentar, pero es muy bonito estar frente a una playa. Estar con tus pies ahí en la arena, te sientas, ¿verdad? Pides tu coco o tu coca, ¿verdad? Y estás ahí disfrutando el sol y tú ves el mar y estando sentado en la playa, pues tú sí puedes presumir que ya conociste el mar, aunque no te hayas metido, ¿verdad? Pero sí puedes decir, yo ya conocí el mar. ¿Te metiste? No, pero ya lo vi, ¿no? Entonces, haz de cuenta que leer la Biblia, leerla es como sentarte en la playa y ver el mar. Pues sí, ves que hay olas, ves que se ve azul, ¿verdad? Ves de repente algunas gaviotillas que se clavan, y que barquitos, bananas, ¿verdad? Motos, y ahí está todo. Pero estudiar la Biblia es un poquito como apararte de ahí, quitarte tus chanclas, ¿verdad? Y meterte. Entonces ya te das cuenta que no, tú por el sol dijiste a lo mejor está caliente, pero no, está fría, ¿verdad? Uy, y la arena se siente ya medio rara aquí, y te hundes, ¿verdad? Y de repente vas caminando y shum, ya el nivel bajó, ya te llegó hasta acá. Y de repente alguien te presta unos gogles, un snorkel, ¿verdad? Y te lo pones y ahí andas, te asomas, metes la cabeza y te das cuenta que hay conchitas en la arena, ¿verdad? Hay algunos pececitos por ahí que tú en la playa no habías visto, ¿verdad? Pero ya los ves ahí de colores bonitos y ya todo. Y tú puedes decir, ya conozco el mar, soy experto en el mar porque ya snorkelé un poco, ¿verdad? Ahora piensa en que rentas un traje de buzo y te pones tu traje de buzo, tu tanque, está así bien y te vas más profundo, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que ya hay corales y hay animales mucho más raros y más grandes y todo, ¿me explico? La Biblia es igual. Tú puedes leerla, puedes estar sentado y puedes decir, sí, conozco la Biblia, pero pues es como, sí, la conoces, pero ni siquiera te has mojado, ¿me explico? Y empezar a estudiarla, pues es como empezar a sumergirte y a descubrir que hay cosas mucho más profundas que a la superficie no se ven. Y entre más profundo te metas, vas descubriendo que menos sabes del mar. Entre más estudias la Biblia, te das cuenta que menos la conoces. Cualquiera podría pensar, es que entre más la leo, más experto me vuelvo. Entre más la lees, más cuenta te das que no la conoces. Entonces fíjate lo que pasa. A lo mejor tú estabas por ahí metido ya en la playa, ¿verdad? Y de repente ves ahí una sombra en el agua. Y dices, ha de ser un monstruo, nos va a comer, no se acerquen, ¿verdad? Pero después tú profundizas un poco y te das cuenta que es un coral precioso y no, mejor vénganse, vamos a verlo más de cerca, ¿verdad? Hay gente que se pregunta, ¿cómo es posible que aún en la iglesia cambien algunas cosas con el tiempo? ¿Cómo es posible que antes el pastor Francisco dijo que eso era del diablo casi casi y ahora David dice que no hay bronca? ¿Sabes qué? Porque a lo mejor en ese tiempo estábamos viendo la mancha desde afuera y decíamos, es un monstruo, nos va a comer, ¿verdad? Pero alguien se aventó un clavado y se acercó y dijo, no, no es un monstruo, es un coral y está bien chido, vénganse a verlo, está bien bonito, ¿verdad? ¿Alguien me está siguiendo? Pero eso es resultado, ¿sabes qué? De conocerla. La única manera que yo voy a pensar correcto es conociendo la Biblia. Porque luego pensamos cada cosa. Ayer se me acerca un joven y me dice, David, estoy preocupado. Y sí se veía preocupado. Y me dice, es que, no sé si viste las noticias que en Ecatepec, una muchachita se subió a una combi y el conductor la violó y la asesinó y la encontraron después. Dice, y ya después pues atraparon se supone al cuate y lo encarcelaron. Dice, cuando yo leí eso, me llené de rabia, dice, me llené de ira y empecé a orar y lloré, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tu ira caiga sobre ese cuate y destrúyelo. O sea, acaba con él, Señor. Dice, ya el otro día que me entero que se murió.
Entonces me dice, ¿no será que yo tuve la culpa? Y le dijo que me vamos por partes, ¿no? Le digo, no. Le digo, porque tú no tienes la culpa, porque Dios nunca va a responder una oración que vaya en contra de su propia voluntad. El problema es que tú no conoces la voluntad de Dios. Le dije, yo sé que aunque te parezca absurdo lo que te voy a decir, esa es la verdad. Ese tipo que mató a esta muchacha, por más desgraciado que a nuestros ojos nos parezca, por más que provoque nuestra ira y nuestro odio más profundo como seres humanos, si ese cuate se hubiera arrepentido, ¿sabes qué pasa? Dios lo perdona. Y en una de esas se sienta contigo en el cielo, al lado tuyo. Le digo, porque cuando tú no conoces los pensamientos de Dios, pensamos cada cosa y oramos de esa manera, que tu ira lo consuma. Digo, esa oración no surgió de tu espíritu, esa oración surgió de tu carne, de tu ira, de tu enojo. Le digo, pero déjame decirte, la ira de Dios ya fue derramada sobre alguien. Y ese alguien fue Jesús. Toda la ira de Dios fue derramada sobre Jesús. Le digo, ¿sabes para qué? Precisamente para que tú y yo no tuviéramos que sufrir esa ira en nuestras propias vidas. Es decir, que al día de hoy, en el corazón de Dios no hay ira que derramar sobre el pecado. ¿Sabes qué tiene Dios para derramar sobre el pecado? Gracia, misericordia, perdón, restauración. Y yo sé que nos cruza los cables pensar que ese cuate se pudiera haber arrepentido, ¿no? Y que Dios le perdone. Es que no se vale, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos no están alineados a lo que Él piensa. Por eso este punto es: piensa las cosas correctas. Y la única manera que lo vamos a lograr es conociendo sus pensamientos, conociendo al autor de estos pensamientos, que es Dios y el Espíritu Santo. Yo les decía en la mañana que llevo de manera formal estudiando la Biblia unos 17 años. Los primeros 15 años de esos 17, mi papá lo único que me permitió usar para estudiar la Biblia fue la Biblia, un librito que se llamaba Concordancia y otro librito que se llama Diccionario. Era todo lo que podíamos ocupar para estudiar la Biblia. 15 años aprendiendo ese libro, nomás leyendo la Biblia. La concordancia, haz de cuenta que es como un índice. Tú buscas amor y te dice, la palabra amor aparece en tales versículos. Y ni siquiera te pone todos, te pone algunos, ¿no? Entonces con eso pues le chambeabas y estudiabas y órale. De los 15 años me aventé así. Los últimos 2 años, que eso fue hace 2 años, el día de mi cumpleaños mi papá me regaló una biblioteca digital con más de 650 libros de teología, interconectados entre ellos para hacer el estudio mucho más dinámico. Se llama Logos. Es una biblioteca muy cara, muy prestigiosa, fue un regalo así de wow, ¿verdad? Pero ¿por qué lo hizo hasta después de tanto tiempo? Precisamente porque él sabía que iba a llegar un momento en el cual ya la profundidad necesitas ir más allá, ¿no? O sea, primero es sano que estudies la Biblia solamente por sí misma, que la aprendas por sí misma. Pero ya después viene otro nivel, ¿verdad? Y yo ahorita estos 2 años apenas sí le he aprendido a picar porque estaba bien complicado el asunto ahí, ¿no? Pero ¿qué te quiero decir con eso? Que existe todavía un nivel más profundo. Y por eso yo te decía, a veces nos espantamos y nos decimos, es que ¿cómo es posible que a esta hora no le llamen malo? Bueno, es que ya a lo mejor nos echamos un brinco más profundo y vimos que no era el monstruo del lago Ness, ¿verdad? Era algo bueno, era algo que tenemos algo que aprender de ahí quizá. Pero todo esto se resume en pensar correctamente. ¿Quieres tú aprender a confiar en Dios un día a la vez? No te preocupes por nada. Ora por todo. Agradece en toda circunstancia porque Dios tiene el control. Y número 4, piensa las cosas correctas. Isaías 26, versículo 3, si me ayudan en el piano. Isaías 26, versículo 3 dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. Confiar en Dios un día a la vez. ¿Quieres que Dios te guarde en perfecta paz? Confía en Él.
Un día a la vez. Dice, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. A todos los que están meditando en ti. Por eso decía, no solo leas la palabra, estúdiala, échate un clavado, medítela, apréndetela de memoria, mastícala, ¿verdad? Muchas de las predicaciones que yo te doy en domingo son resultado de un versículo como este, que lo mastiqué durante 1 o 2 semanas, y lo que te presento hoy, pues son mis masticados, ¿verdad? De lo que yo entendí todas esas 2 semanas. Estar pensando, a ver qué me habla Dios aquí, me está diciendo, no me preocupe. ¿Qué onda? O sea, me está diciendo ora por todo. De 2 versículos sacamos unos principios. Pero eso resulta de estarla pensando. Y para estarla pensando, primero te la tienes que memorizar, ¿verdad? Y para memorizártela, primero tuviste que encontrarla. Y para encontrarla, pues primero tuviste que ponerte a leer. ¿Me explico? Todo empieza con leer, pero no te quedes ahí. Da el siguiente paso. Por eso es tan importante Alfa. Alfa es como quitarte las sandalias y meterte al agua, ¿verdad? Al principio te vamos a enseñar ahí que salpica y que es fría, y ya después te vas a empezar por ahí del módulo 4 ya te ponemos tus gogles y ya te asomas. Y ya terminas el elemental y tú sientes que ya eres teólogo, ¿verdad? Pero no, apenas te metiste con gogles. Después viene el segundo nivel y ahí vas. ¿Me explico? Pero eso es responsabilidad de cada uno. Entonces, a mí me gustaría que aplicáramos esto que Dios nos está hablando. Yo sé que hay personas aquí que están preocupados por algo. Hay circunstancias, cada uno de nosotros, puede que cada uno tengamos una preocupación el día de hoy. Pero ¿qué te parece si escogemos hacerle caso a Dios y decimos, ¿sabes qué? No me voy a preocupar. No voy a intentar resolver cosas que ni siquiera son el momento de resolver. Me voy a ocupar de lo que tengo que hacer hoy. Voy a disfrutar lo que Dios tiene para mí hoy. Pero eso sí, el viernes aquí nos vemos en A Una Voz, porque hay que orar por todo. No hay que preocuparnos de nada, pero hay que orar por todo. Así es que si tú quieres hoy decir eso, Señor, yo ya no me quiero preocupar, quiero aprender a confiar en ti un día a la vez, ponte de pie y vamos a orar. Y vamos a pedirle que Él tome control de todas esas situaciones que nos están robando quizá la paz y la tranquilidad. Vamos a aplicar esto que Él nos está hablando. Vamos a decirle, Señor, quiero aprender a confiar en ti un día a la vez. Y cierra tus ojos y comienza a hablar con Él. Y dile, Señor, yo no quiero preocuparme. No me quiero preocupar por nada. Señor, líbrame de perder el tiempo tratando de resolver cosas que ni siquiera son de hoy. Ya mañana vendrá, dice tu palabra. Ya mañana me ocuparé de lo de mañana. Pero no me permitas perderme de las bendiciones que tienes hoy para mí, de perderme los regalos que tienes hoy para mí, por estar preocupado en mañana. Señor, yo te pido por cada situación que está en nuestros corazones. Señor, quizás son deudas, quizás son problemas familiares, quizás son pecados no confesados. Señor, yo no sé qué pueda hacer lo que esté preocupándonos, Señor, pero yo te quiero pedir que tu Espíritu Santo hoy nos enseñe a descansar en ti. Señor, pon en nosotros diligencia para orar. Que ya no nos preocupamos, pero que oremos por todo. Señor, que no veamos a la oración como algo minimizado, sino que la veamos como lo que es, una poderosa arma espiritual para cambiar el curso de las cosas en nuestra vida, en nuestra familia, aún en nuestra ciudad, en nuestro país. Que podamos darle a la oración su lugar adecuado, Señor. Que podamos comprometernos a no faltar a las reuniones de A Una Voz los viernes, último viernes de cada mes. Que podamos hacer ese compromiso, Señor, y en lo personal estar orando siempre por nuestras necesidades, reflejando así la fe que tenemos en ti. Enséñanos a ser agradecidos en todo. Que podamos tener conciencia, Señor, que a pesar de este problema que estamos viviendo, tú estás a nuestro lado, que tú nos estás acompañando, que no estamos solos, que tu vara y tu callado nos infundan aliento en medio de esta problemática, Señor, y que aprendamos a pensar correctamente, que le demos a tu palabra un lugar primordial en nuestra vida también,
que podamos pensar tus pensamientos, que podamos profundizar en nuestro conocimiento de tu palabra. Señor, y que haciendo esto el resultado sea que confiamos en ti un día a la vez. Que no nos atemorice el mañana, que no nos atemorice el futuro, sino que estemos expectantes de que si tú me estás cuidando hoy, lo harás también mañana y pasado mañana. Y no importa lo que venga, vamos a estar bien porque estamos tomados de tu mano. En el nombre precioso de Jesús.